La enfermedad misteriosa. El doctor Alejandro Morales llevaba años luchando contra la oscuridad que habitaba en su propia sangre. Su enfermedad genética, una rara afección que debilitaba sus músculos y consumía su energía, lo había condenado a una existencia de dolor y limitaciones. Desde niño, los médicos le dijeron que no viviría más allá de los 30, pero él se rehusaba a aceptar su destino. A sus 35 años, Alejandro era un científico brillante, obsesionado con encontrar una cura, no solo por sí mismo, sino por los miles de pacientes que sufrían condiciones similares. Su laboratorio era su santuario, un lugar donde las reglas de la medicina podían doblarse, donde la ciencia y la desesperación caminaban de la mano. «Doctor, su pulso está débil otra vez. ¿Quiere que le traiga más suero?», preguntó Laura, su asistente, con preocupación. Alejandro asintió, apoyándose en la mesa de metal mientras intentaba recuperar el aliento. Últimamente, los episodios de fatiga eran más intensos. Su vista se nublaba, su piel se volvía más pálida, y cada día que pasaba sentía que se deslizaba más cerca de la muerte. «No hay tiempo, Laura», murmuró, encendiendo la pantalla de su computadora. «He encontrado algo». El monitor mostraba un antiguo manuscrito digitalizado, descubierto en una expedición en Rumania. El texto hablaba de una tribu que utilizaba extractos de lobos en 1900 rituales de curación. Según las leyendas, estos métodos ancestrales no solo aliviaban enfermedades, sino que otorgaban fuerza y longevidad a quienes los practicaban. Alejandro deslizó sus dedos temblorosos por la pantalla, leyendo con avidez. Había menciones de un suero de la luna, una sustancia extraída del ADN de lobos y mezclada con elementos desconocidos. Esto podría funcionar», susurró, con un brillo de esperanza en sus ojos. Laura lo miró con inquietud. «Doctor, esto es solo una historia». «No hay pruebas científicas de que funcione. Las leyendas siempre tienen un grano de verdad. Si hay una posibilidad, aunque sea mínima, tengo que intentarlo». Laura suspiró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Alejandro estaba cruzando una línea peligrosa, pero sabía que no podía detenerlo. Lo que ninguno de los dos sabía era que algunas enfermedades no debían ser curadas, y algunos secretos no debían ser descubiertos. El secreto ancestral. Las noches en el laboratorio se habían vuelto más largas. Alejandro apenas dormía, consumido por la obsesión de descifrar los manuscritos rumanos. Sus ojos ardían por el cansancio, pero la adrenalina lo mantenía despierto. Cada página del antiguo documento hablaba de un poder olvidado, de hombres que se mezclaban con la esencia de los lobos y obtenían dones sobrehumanos, fuerza, resistencia y una capacidad de regeneración imposible. Sin embargo, había advertencias que Alejandro eligió ignorar. «El suero de la luna era administrado solo a los elegidos», murmuró para sí mismo mientras trazaba notas frenéticas en su cuaderno. Pero, ¿qué lo hacía tan especial? Laura, preocupada por el estado de su jefe, decidió intervenir. «Doctor, ha estado despierto por más de 40 horas. Necesita descansar». Alejandro levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de agotamiento, ahora brillaban con una intensidad casi febril. «Laura, lo encontré. No es solo un mito». Ella frunció el ceño y cruzó los brazos. «¿De qué habla él?». Giró la pantalla de su computadora. Había encontrado imágenes de petroglifos en cuevas de los Cárpatos. Representaban figuras humanoides con ojos brillantes, rodeadas de lobos. Al lado, un símbolo repetido en varias páginas del manuscrito. Un círculo rodeado de líneas que asemejaban los rayos de la luna llena. «Esto no es un simple mito. Hay registros de personas que sobrevivieron a enfermedades incurables después de someterse a este ritual». Su voz temblaba de emoción. «Si logro replicarlo, podría curarme. Podría salvar vidas». Laura se apartó un paso, sintiendo un nudo en el estómago. ¿De verdad cree que mezclar su ADN con el de un animal es la respuesta? La ciencia siempre ha avanzado gracias a aquellos que desafían lo imposible. ¿Y si hay consecuencias? Alejandro guardó silencio por un momento. Luego, con una mirada firme, respondió: «Estoy dispuesto a asumir el riesgo». Laura no pudo evitar un escalofrío.
Algo en la forma en que lo dijo le dio la sensación de que el doctor Morales no solo estaba buscando la cura a su enfermedad, algo más lo llamaba. Algo que no pertenecía al mundo humano. Y lo peor de todo es que Alejandro estaba a punto de responder a ese llamado. La primera dosis, el sonido del vidrio rompiéndose, llenó la oscura sala del laboratorio. Alejandro, con manos temblorosas, sostenía una jeringa llena de un líquido espeso y rojizo. Había pasado días sintetizando el suero de la luna, combinando su propio ADN con extractos biológicos de lobos obtenidos de laboratorios clandestinos en Europa del Este. Laura lo observaba desde la puerta, su rostro reflejando horror e incredulidad. «Alejandro, por favor, detente. No sabes qué puede hacerte eso». El doctor ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en la aguja que se hundiría en su brazo. «He dedicado mi vida entera a la ciencia», murmuró. «Si esto funciona, podré erradicar enfermedades genéticas». «¿Y si te mata?». Alejandro dejó escapar una sonrisa amarga. «Voy a morir de todos modos. Prefiero morir buscando una solución que esperar la muerte sin hacer nada». Antes de que Laura pudiera reaccionar, Alejandro enterró la aguja en su vena y presionó el émbolo. El líquido espeso entró en su torrente sanguíneo como fuego líquido. Un escalofrío recorrió su cuerpo, seguido por una sensación de ardor en cada célula. De pronto, sus músculos se tensaron. Un dolor desgarrador lo atravesó desde el pecho hasta la columna. Jadeó, sintiendo que su piel ardía, como si algo dentro de él estuviera despertando. «Alejandro», gritó Laura corriendo hacia él. El doctor cayó al suelo, sus uñas rasgando el piso de metal mientras un rugido gutural escapaba de su garganta. Sus pupilas se dilataron hasta ocupar todo el iris. Sus venas se marcaron como raíces negras bajo la piel. El dolor era insoportable. Sus huesos crujían. Su mandíbula se tensaba como si fuera a romperse. Laura se arrodilló junto a él, tratando de sujetarlo. «Dios mío, ¿qué hiciste?». Alejandro abrió la boca para responder, pero lo único que salió de su garganta fue un gruñido profundo, primitivo, inhumano. Su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Sus dedos se estiraron, sus uñas crecieron en garras afiladas. Los monitores del laboratorio emitieron alertas frenéticas. Su ritmo cardíaco se aceleró a niveles imposibles para un humano. Laura retrocedió, el miedo paralizándola. Y entonces, todo quedó en silencio. Alejandro dejó de temblar. Sus ojos, ahora de un amarillo brillante, se clavaron en Laura. Su respiración era pesada, entrecortada. Su cuerpo aún era humano, pero algo dentro de él había cambiado. Laura sintió que la sangre se le helaba. «Alejandro», susurró con voz temblorosa. Él inclinó la cabeza, observándola con una intensidad animal. Su labio se curvó en algo que parecía una sonrisa o una advertencia. «Funciona». Su voz sonó más grave, con un eco que no parecía del todo humano. Laura sintió que el horror se clavaba en su pecho. Algo en Alejandro había despertado, y ahora ya no había marcha atrás. 4. El hambre del laboratorio estaba en penumbras. Solo el resplandor intermitente de los monitores iluminaba el rostro de Alejandro, que ahora se veía diferente. Sus pupilas seguían dilatadas, su piel se veía más tensa, más pálida, y su respiración, aunque controlada, tenía un ritmo extraño, irregular. Laura lo miraba con una mezcla de miedo y desesperación. Quería creer que su jefe seguía siendo el mismo, pero algo en su mirada la inquietaba profundamente. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella con voz temblorosa. Alejandro se llevó una mano al pecho. Su pulso era fuerte, demasiado fuerte. Sus sentidos estaban afilados. Podía escuchar el zumbido de las luces, el latido acelerado de Laura, incluso el suave crujido del metal al enfriarse en los conductos de ventilación. «Me siento increíble», susurró, maravillado. Se puso de pie con facilidad, como si el dolor que lo había consumido toda su vida se hubiera desvanecido. Dio un paso adelante y casi se sobresaltó. Era más rápido, más ágil. Su cuerpo ya no era el de un hombre enfermo, sino el de algo más, algo poderoso. Laura retrocedió instintivamente. «Alejandro, tus ojos». Él parpadeó y se miró en 1900, el reflejo de la pantalla de su computadora.
Sus iris dorados brillaban como los de un depredador. Sonrió, mostrando dientes ligeramente más afilados. Es fascinante. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si esto no es solo una cura? ¿Y si cambiaste en otra cosa? Alejandro la miró con diversión. ¿No es eso lo que queríamos? Evolución. Superación. Un nuevo paso para la humanidad. Pero en el fondo, algo en su interior ardía. Un calor sofocante subía por su garganta. Un vacío que no podía describir. Era hambre, pero no una hambre normal. Un zumbido. En la puerta interrumpió el momento. Era el guardia de seguridad nocturno, Jorge. Doctor Morales, ¿todo bien? Escuchamos ruidos extraños. Antes de que Laura pudiera decir algo, Alejandro ya estaba en la puerta, con una velocidad que no parecía humana. Todo en orden, Jorge. Puedes retirarte. Pero algo en su tono, algo en su presencia hizo que el guardia se detuviera. Su instinto le gritaba que había algo mal. ¿Seguro, doctor?, preguntó frunciendo el ceño. Alejandro inclinó la cabeza. Su mandíbula se tensó. El sonido del corazón del guardia era como un tambor en sus oídos. Su cuerpo se estremeció. La piel de sus brazos se erizó. Un instinto primitivo, desconocido, comenzó a tomar el control. El hambre lo consumía. Laura, viendo su expresión, sintió el pánico apoderarse de ella. Jorge, vete ahora. Pero era demasiado tarde. Alejandro se movió con la rapidez de un relámpago, y en un instante estuvo sobre el guardia. Sus manos lo sujetaron con una fuerza sobrehumana. Jorge apenas tuvo tiempo de gritar antes de que unos colmillos, ahora largos y afilados, se clavaran en su cuello. Un chorro de sangre caliente salpicó la pared blanca del laboratorio. Laura gritó, horrorizada. Alejandro, con los ojos brillando como brasas, se separó del cuerpo tembloroso de Jorge. Respiraba entrecortadamente, con la boca cubierta de sangre. Y entonces sonrió. El hambre había sido saciada, pero solo por un momento. La maldición. Despierta él. Cuerpo de Jorge cayó pesadamente al suelo, convulsionando en un último intento de aferrarse a la vida. Sus ojos, antes llenos de temor, se apagaron lentamente mientras un charco de sangre caliente se expandía bajo él. Laura se cubrió la boca con ambas manos para contener un grito. Su respiración era errática. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de presenciar. Alejandro permanecía inclinado sobre el cadáver. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Sus pupilas doradas vibraban con una energía oscura, un éxtasis salvaje. Entonces el laboratorio quedó en un silencio sepulcral. Laura dio un paso atrás, con las piernas temblorosas. Alejandro. Su voz apenas era un susurro. ¿Qué hiciste? El doctor se puso de pie lentamente, limpiándose la sangre de la boca con el dorso de la mano. Su mirada se fijó en Laura, pero ya no era la misma. Había algo en él, algo que no pertenecía a este mundo. No lo entiendo, murmuró Alejandro flexionando los dedos. No me siento culpable. No siento nada. Laura sintió que la desesperación la ahogaba. Mataste a un hombre. Jorge confiaba en ti. Alejandro inclinó la cabeza, observándola con frialdad. No lo maté por placer. Lo hice porque lo necesitaba, porque mi cuerpo lo exigía. Su tono era tranquilo, casi racional, pero eso solo lo hacía más aterrador. Laura sintió un sudor frío recorrer su espalda. Su instinto le decía que corriera, pero sus piernas estaban paralizadas. Alejandro dio un paso hacia ella. No tienes que tener miedo, Laura. Esto es la evolución. Ahora lo entiendo. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No, es evolución. Es una maldición. Alejandro sonrió. Las maldiciones son solo poderes que la gente teme. Y entonces, una punzada de dolor lo atravesó. Sus músculos se tensaron. Su piel comenzó a estirarse como si algo debajo quisiera salir. Se dobló sobre sí mismo, gruñendo, mientras sus huesos crujían. Sus manos se alargaron, sus uñas crecieron en garras afiladas. Su mandíbula se desencajó levemente, dejando ver colmillos aún más grandes.
Laura retrocedió horrorizada. ¡No! ¡No! Alejandro dejó escapar un alarido gutural, un rugido que no pertenecía a un ser humano. Su espalda se arqueó y su camisa se rasgó con la expansión de su cuerpo. Su piel temblaba como si una bestia estuviera empujando desde adentro. Las luces del laboratorio parpadearon. Las alarmas se activaron. Laura no lo pensó más. Se giró y corrió hacia la salida, con el sonido de los huesos de Alejandro rompiéndose detrás de ella. El pasillo parecía infinito. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras su mente repetía la misma palabra una y otra vez. Corre, corre, corre. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, un estruendo la hizo detenerse, un rugido, profundo, bestial. Y luego, el sonido de algo grande moviéndose en la oscuridad. Laura se giró lentamente, con el corazón en la garganta. Y allí, en la penumbra, unos ojos dorados brillaban como fuego. La bestia había despertado. La casa Laura estaba paralizada. Su mente gritaba que corriera, pero su cuerpo no respondía. Solo podía ver esos ojos dorados brillando en la penumbra, fijos en ella como los de un depredador a punto de lanzarse sobre su presa. El aire olía a sangre, metal y algo más. Un hedor primitivo, salvaje. Entonces, la criatura avanzó un paso. Las luces del pasillo parpadearon y por un breve instante, Laura vio la silueta completa de lo que antes fue Alejandro. Su cuerpo se había deformado, hasta convertirse en algo monstruoso. Su piel ahora estaba cubierta de una capa de pelo oscuro. Sus extremidades eran más largas y musculosas, y su mandíbula, esa boca llena de colmillos que goteaban saliva. Laura sintió una descarga de terror recorrerle la columna, y finalmente, su cuerpo reaccionó. Corrió. Sus pies golpearon el suelo con desesperación, mientras el sonido de garras arañando las paredes la perseguía. «Ayuda. Alguien, por favor», gritó con todas sus fuerzas, pero el laboratorio estaba casi vacío a esas horas. Dobló una esquina y vio la puerta de emergencia al final del pasillo. Sus manos buscaron desesperadamente su tarjeta de acceso en el bolsillo de su bata, pero los nervios la traicionaron y la dejó caer al suelo. «No». Se agachó rápidamente para recogerla, pero en ese momento, un estruendo detrás de ella la hizo congelarse. Cuando se giró, su corazón casi se detuvo. La criatura estaba ahí, apenas a unos metros de distancia. Alejandro, o lo que quedaba de él, se alzaba sobre sus patas traseras. Respiraba agitadamente, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo inhumano. Su cabeza se ladeó ligeramente, como si reconociera a Laura, como si su humanidad aún estuviera luchando por aferrarse a lo que era. «Alejandro», susurró. Ella, con lágrimas en los ojos. Por un momento, el monstruo pareció dudar. Sus garras temblaron, su respiración se volvió errática. Pero entonces, la sangre en el aire lo consumió. Con un rugido ensordecedor, se lanzó hacia ella. Laura apenas tuvo tiempo de esquivar. Sintió el viento cortante de sus garras pasando a centímetros de su rostro mientras rodaba por el suelo. Se incorporó como pudo y deslizó la tarjeta en el lector de la puerta. Bip. La luz roja. Acceso denegado. Maldita sea. Jadeó, intentándolo de nuevo. Bip. Luz verde. El sonido del mecanismo desbloqueándose fue lo único que escuchó antes de empujar la puerta con todas sus fuerzas. Corrió escaleras abajo, sin mirar atrás, sin pensar, solo moviendo las piernas, como si su vida dependiera de ello, porque dependía. Pero entonces, un estruendo sacudió la estructura. Laura gritó y se aferró a la baranda cuando un pedazo del techo se desplomó. Un rugido inhumano llenó el aire. La criatura no estaba huyendo, la criatura la estaba cazando. Atrapada en la oscuridad, Laura descendió las escaleras a toda velocidad, con el sonido de garras desgarrando metal resonando detrás de ella. Su corazón latía con una furia desenfrenada, su mente nublada por el pánico. «¡Corre, corre, corre!». Las luces parpadeaban violentamente mientras la estructura del laboratorio temblaba. La bestia estaba destrozándolo todo en su persecución. Laura llegó al último tramo de escaleras cuando un rugido ensordecedor la hizo trastabillar. Se giró por puro instinto, y su sangre se heló. Desde la parte superior, la criatura la observaba. Su enorme silueta se recortaba contra la luz titilante.
Su hocico goteaba saliva espesa y sus ojos dorados resplandecían con una hambre primitiva. La bestia flexionó sus patas traseras. Laura entendió demasiado tarde lo que estaba por hacer. ¡Saltó! Un monstruo de más de 2 metros de altura descendió sobre ella como un lobo hambriento cayendo sobre su presa. Laura gritó y se arrojó al suelo en el último segundo. ¡Bum! El impacto de la criatura destrozó los escalones donde ella había estado. Trozos de concreto volaron en todas direcciones. Laura rodó, golpeándose el brazo contra el suelo, pero ignoró el dolor y se levantó tambaleante. La bestia ya se estaba girando hacia ella. Sin pensarlo, Laura corrió hacia la puerta metálica al final del pasillo y la golpeó con los puños. ¡Ábranme! ¡Por favor, alguien, ábranme! Silencio. La criatura gruñó detrás de ella. Laura giró la cabeza lentamente y vio su reflejo distorsionado en los ojos de la bestia. No había escapatoria. La respiración de Laura se volvió errática. Su cuerpo temblaba de terror. La criatura dio un paso. Laura retrocedió, sintiendo el frío metal de la puerta en su espalda. Otro paso. La bestia inhaló profundamente, disfrutando el aroma del miedo. Laura sintió su pecho tensarse. El aire era espeso, sofocante. Cuando el monstruo estuvo lo suficientemente cerca, Laura hizo lo único que podía hacer. Sacó un bisturí de su bolsillo y lo clavó con todas sus fuerzas en el brazo de la criatura. Un aullido desgarrador sacudió las paredes. La bestia se encorvó y golpeó el suelo con un puño, haciendo que el pasillo vibrara. Laura aprovechó el momento. Se giró y tecleó frenéticamente en el panel de la puerta. Código incorrecto. No. Sollozó, tecleando de nuevo con las manos temblorosas. Código aceptado. Un pitido. La puerta se abrió. Laura se lanzó dentro y cerró de un golpe. ¡Bam! Justo a tiempo. La criatura se estrelló contra el otro lado con una fuerza brutal. El metal se abolló con cada golpe de su furia incontrolable. Laura jadeó, su espalda resbalando contra la pared hasta quedar sentada en el suelo. Sus lágrimas corrían sin control. Su cuerpo entero temblaba. Estaba viva. Por ahora. Pero no por mucho tiempo. Desde el otro lado de la puerta, la bestia lanzó un último rugido ensordecedor. Y Laura supo, en lo más profundo de su ser, que esto aún no había terminado. El secreto en la sangre. Laura se abrazó las rodillas, intentando controlar su respiración. Sus manos temblaban incontrolablemente y su mente seguía procesando lo que acababa de suceder. Alejandro ya no era humano. Desde el otro lado de la puerta, el sonido de garras rascando el metal la hizo estremecer. La criatura aún estaba allí, esperando, cazando. No puedo quedarme aquí. Se puso de pie tambaleante. Sus piernas amenazaban con fallarle. Miró alrededor. Estaba en una sala de almacenamiento llena de estantes con frascos de químicos, papeles esparcidos por el suelo y equipos médicos viejos. Entonces, algo llamó su atención. Un archivador metálico tenía la etiqueta Proyecto Luna Negra, confidencial. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había escuchado ese nombre, pero si estaba en el laboratorio significaba que tenía que ver con los experimentos en los que Alejandro trabajaba. Tragó saliva y abrió el cajón. Entre documentos y fotografías, sus ojos se detuvieron en un informe escrito a mano. Sujeto de prueba, A12, Alejandro Ramírez. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, pasó las hojas hasta encontrar algo que la dejó sin aliento. Síntomas tras la inyección del suero experimental: aumento de fuerza y resistencia, regeneración acelerada, pérdida de control progresiva, transformación completa bajo estímulos de estrés extremo. Laura sintió que el aire le faltaba. Alejandro no se convirtió en un monstruo por accidente. Él fue parte de un experimento. Dios mío, susurró, sintiendo náuseas. Pero había más. El suero se basa en un virus antiguo encontrado en Siberia. Se reactiva con la sangre de ciertos individuos con predisposición genética. Solo aquellos con el gen LIC-16 pueden transformarse. El documento se le resbaló de las manos. Alejandro siempre fue el elegido. Un estruendo sacudió la sala. Laura levantó la vista y su sangre se congeló. La puerta metálica, que había soportado los embates del monstruo, ahora tenía una enorme grieta en el centro. Los rugidos se intensificaron. No tengo tiempo.
Agarró los documentos y los guardó en su bata. Si lograba salir viva, tenía que exponer lo que estaba pasando. Un último golpe. El metal cedió. La criatura empujó la puerta con furia y Laura vio su destino reflejado en esos ojos dorados y salvajes. Era el final. Pero entonces, un disparo rompió el aire. La bestia soltó un gruñido de dolor y retrocedió. Laura giró la cabeza. Un hombre alto, vestido con un abrigo negro y un rifle en las manos, se acercaba con pasos firmes. ¿Estás herida?, preguntó con voz grave. Laura abrió la boca, pero su voz se ahogó en su propia incredulidad. ¿Quién eres? El hombre recargó su arma y miró al monstruo con frialdad. Alguien que ha cazado cosas peores que esta. La criatura rugió con rabia, y el hombre sonrió de lado. Vamos, bestia. Es hora de jugar. Laura supo en ese instante que su noche de terror estaba lejos de terminar. La verdad en la sangre, el estruendo del disparo aún resonaba en los oídos de Laura cuando la bestia rugió, furiosa, y se lanzó hacia el hombre de abrigo negro. ¡Corre!, gritó él sin apartar la mirada del monstruo, pero Laura estaba paralizada. Su mente se debatía entre huir o quedarse para entender qué estaba pasando. ¡Bam! Otro disparo. La criatura se tambaleó, pero no cayó. Su piel era más resistente de lo que parecía. El hombre murmuró una maldición, ajustó su rifle y sacó algo del bolsillo. Una bala de plata. «Así que eres de los duros, ¿eh?», susurró, deslizándola en el cargador con una calma aterradora. El monstruo gruñó, y sus ojos brillaron con un odio inhumano. Sin darle tiempo a reaccionar, el cazador disparó nuevamente. ¡Bang! El proyectil silbó en el aire y se incrustó en el pecho de la criatura. Un rugido desgarrador llenó la sala. El monstruo se retorció, garras arañando el suelo, su carne humeando alrededor de la herida. Laura sintió un nudo en la garganta. Alejandro estaba muriendo. «¡Basta!», gritó, dando un paso adelante. El cazador la miró sorprendido. «Si no terminamos con esto ahora, él nos matará a ambos. ¿No lo entiendes?». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Él no eligió esto. Le hicieron esto. El hombre apretó la mandíbula. Lo sé, pero ya no es humano. La bestia cayó sobre una rodilla, su respiración entrecortada. Miró a Laura, y por un instante, ella vio algo más que rabia en su mirada. Vio dolor. «Alejandro», susurró. El monstruo cerró los ojos. El cazador recargó su rifle. «Terminaré con su sufrimiento». Laura se interpuso entre ambos. «No lo harás», el cazador frunció el ceño. «No tienes idea de con qué estás tratando». Laura lo miró fijamente. «¿Y tú no tienes idea de quién era él antes de esto?». Por un momento, solo se escuchó el jadeo de la bestia agonizante. El cazador suspiró. «Si hay una forma de salvarlo, tienes poco tiempo». Laura asintió rápidamente. Volvió la vista a los documentos que había guardado y leyó frenéticamente. El suero puede ser neutralizado con una dosis concentrada de su propio ADN antes de la mutación. Laura se quedó helada. El laboratorio tenía muestras de sangre de Alejandro antes del experimento. «Necesito llegar al almacenamiento de muestras», dijo desesperada. El cazador la miró con duda, pero finalmente asintió. «Te daré 5 minutos. Si no funciona...». Levantó su rifle. «Haré lo que deba hacerse». Laura no perdió el tiempo. Corrió por los pasillos oscuros con el sonido de sus propios latidos retumbando en su cabeza. Si la información era correcta, si lograba inyectar el antídoto a tiempo, tal vez aún podía salvarlo. Pero si fallaba, Alejandro dejaría de existir para siempre. El último suspiro, el pasillo, parecía interminable. Los ecos de sus pasos se mezclaban con el sonido lejano de la criatura que, aunque debilitada, aún no había caído. Laura corría con todas sus fuerzas, la adrenalina empujándola hacia adelante, sin espacio para dudas. Su mente estaba llena de una sola idea: salvar a Alejandro. El cazador había dicho que tenía 5 minutos, pero Laura sabía que eso no bastaba. El tiempo se desvanecía tan rápido como el aire que llenaba sus pulmones, y la sensación de peligro se acercaba cada vez más. Al llegar a la sala de muestras, Laura forzó la puerta con su hombro. Se abrió con un chirrido, y ella corrió hacia las vitrinas, que brillaban con una luz fría y antiséptica. ¿Dónde estaba? Buscó frenéticamente entre las etiquetas. Ramírez.
A12. La encontró. En el fondo de una vitrina sellada, había una pequeña muestra de sangre con una etiqueta: sangre previa a la transformación. Laura respiró aliviada, pero su alivio fue breve. Un rugido ensordecedor la sacudió. La bestia estaba cerca. «Vamos», murmuró para sí misma, mientras retiraba la muestra con manos temblorosas. «Esto tiene que funcionar». Tomó la jeringa y se apresuró a cargarla con el líquido oscuro que parecía brillar débilmente. El líquido parecía tener una vida propia, como si pudiera transformarse en algo más. «¡Corre!». La voz del cazador resonó en su cabeza. Salió disparada de la sala de muestras, el vial en la mano, y se dirigió a la sala donde Alejandro aún luchaba contra su monstruosa forma. El estruendo de la criatura resonaba a través de las paredes, pero Laura no se detuvo. Cuando llegó a la sala, el cazador la observó desde la distancia, un suspiro de esperanza cruzando su rostro. Alejandro estaba tirado en el suelo, su forma desfigurada y garras sangrientas desgarraban el suelo. «Hazlo rápido», ordenó el cazador, apuntando al monstruo que comenzaba a levantarse. Laura se arrodilló junto a Alejandro, respirando rápidamente, su cuerpo tenso por el miedo y la urgencia. Sus manos temblaban mientras acercaba la aguja a su brazo, buscando el lugar donde la vena aún era visible bajo la piel distorsionada de Alejandro. «Tienes que confiar en mí». Con un grito de determinación, clavó la aguja en su brazo y comenzó a inyectar la muestra de sangre. La criatura se agitó violentamente, su cuerpo temblaba, su piel cambiaba de color, y una oleada de dolor recorrió su figura, provocando que su grito de angustia reverberara en las paredes. El cazador levantó el rifle, preparado para lo peor. «¡No!», gritó Laura, al ver que las garras de Alejandro se alzaban de nuevo. «No lo hagas». De repente, el monstruo se detuvo. Alejandro, en su forma humana, estaba allí, mirando con ojos atónitos y confundidos. Su rostro, antes deformado por la ira, ahora mostraba dolor y desesperación. «Laura», dijo, su voz rasposa. ¿Qué me hicieron?» Laura se inclinó hacia él, tocando su rostro suavemente. «Te estoy sacando de esto, Alejandro. Ya casi todo termina». Pero en ese momento, algo cambió. La transformación no se detuvo por completo. Los músculos de Alejandro se retorcían bajo su piel, y una energía salvaje comenzó a emanar de él. El cazador dio un paso atrás, preparándose para disparar si fuera necesario. Era el último sacrificio. «Alejandro, por favor». Laura lo miró, sus ojos llenos de súplica. Pero la respuesta fue un rugido feroz. No estaba completamente curado. El monstruo volvió a tomar el control, y en un instante, las garras de Alejandro se alzaron una vez más, dirigiéndose hacia Laura. En ese mismo momento, el cazador disparó. El sonido del disparo era tan fuerte que Laura pensó que su corazón iba a estallar. Bang, la bala de plata atravesó la cabeza de la criatura con una precisión mortal. El cuerpo de Alejandro cayó al suelo, inerte. Laura gritó, cubriéndose el rostro con las manos. La sala quedó en un silencio absoluto. Solo el eco de su propio llanto resonó entre las paredes. El precio del dolor. Laura no sabía cuánto tiempo había pasado desde que el cuerpo de Alejandro había caído al suelo. Había perdido la noción del tiempo, atrapada entre la desesperación y la rabia. El eco de su llanto aún retumbaba en sus oídos, mezclado con el sonido de su respiración entrecortada. La luz tenue de las lámparas colgantes iluminaba la sala de una manera fantasmagórica, como si el propio lugar estuviera lamentando la pérdida. «¿Estás bien?». La voz del cazador la sacó de su ensimismamiento. Ella levantó la cabeza y lo miró, con los ojos hinchados y llenos de lágrimas. Él estaba a su lado, observando el cuerpo de Alejandro con una mezcla de indiferencia y pesar. «Bien», respondió ella con una risa amarga. «¿Cómo podría estar bien? Lo mataste». El cazador se agachó junto a ella, no como un enemigo, sino como alguien que entendía el dolor de perder a un ser querido. «Lo hice porque no había otra opción». Su voz era grave, seria, pero no exenta de humanidad. Sabía que, si no actuaba, terminaría con más vidas. «¿De verdad crees que no lo intenté?». Laura se levantó de un salto furiosa. «¿Y crees que a mí me importa?».
Su respiración se volvía más errática, su enojo desbordándose. Cada palabra salía como un veneno, como si todo el dolor que llevaba dentro se hubiera condensado en una rabia insostenible. No sabías lo que estaba pasando. Alejandro no era una monstruosidad, era un hombre. El cazador la miró fijamente sin apartar la vista. En su rostro había una leve sombra de culpabilidad, pero nada de arrepentimiento. Sé lo que era, y lo que es ahora, pero no podíamos arriesgar más vidas. Se acercó lentamente. No soy tu enemigo, estoy aquí para ayudarte. Si me das una oportunidad, te mostraré que no soy tan diferente. Laura apartó la mirada, mirando el cadáver de Alejandro. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. La idea de haber perdido a su amigo, a alguien que había sido su hermano, su apoyo, era insoportable. ¿Era todo esto culpa suya? Realmente no había otra opción. El cazador, sintiendo la tensión en el aire, hizo un gesto con la mano. Sé que quieres respuestas. Sé lo que has vivido hasta ahora, y entiendo que estés confundida. Pero aún hay algo más que necesitamos resolver. Laura lo miró con desconfianza, pero la duda se hizo espacio en su mente. ¿Qué más?, preguntó, su voz vacilante. El laboratorio donde crearon a Alejandro. El cazador hizo una pausa, como si las palabras le costaran. No es el único, no lo fue nunca. Hay más, muchos más como él. Laura frunció el ceño, sorprendida por lo que escuchaba. ¿Qué estás diciendo? Estás buscando una cura, pero tal vez no la encuentres en un simple frasco de sangre. La transformación, la maldición, ha sido perfeccionada. No hay cura, no solo por su sangre, sino por lo que están haciendo con ellos. Lo que realmente buscan es controlar todo esto. El corazón de Laura dio un vuelco. ¿Controlar?, repitió con incredulidad. El cazador asintió. Sí, el laboratorio sigue funcionando, y ellos tienen planes. El caos que está por venir no será solo un monstruo, será un ejército. Laura dio un paso atrás, casi sin creer lo que estaba oyendo. ¿Entonces todo esto ha sido solo el comienzo? Es solo la punta del iceberg. Y aún te queda mucho por descubrir. El silencio entre ellos era pesado, como si el destino de muchos estuviera colgando de un hilo. Laura sabía que no podía volver atrás, que no podía dejar que más personas sufrieran como lo hizo Alejandro, pero también sabía que su camino, en adelante, sería aún más oscuro y peligroso. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó con voz rota. El cazador la miró con una determinación feroz. Ahora, luchamos. Juntos. El último juicio, el viento soplaba con fuerza, agitando los árboles que rodeaban el antiguo edificio donde el cazador había dicho que encontrarían las respuestas. La lluvia caía en cortinas, borrando los límites entre la oscuridad de la noche y la incertidumbre de lo que les esperaba dentro. Laura se detuvo frente a la entrada, el frío calando en sus huesos, mientras miraba la estructura deteriorada, casi olvidada por el tiempo. Había algo en ese lugar que la hacía sentir que las sombras mismas la observaban. El cazador estaba junto a ella, con la mirada fija en la puerta. No dijo nada, pero su presencia era como un presagio. Laura sentía que todo lo que había hecho, hasta ahora, todo lo que había sufrido y perdido, la había llevado hasta ese punto. Una última oportunidad de redención, una última lucha. Lo que encuentres dentro cambiará todo, dijo él, su voz grave, pero llena de una seriedad que Laura nunca había escuchado antes. Laura asintió lentamente, sin palabras, mientras apretaba los puños. El miedo seguía ahí, pero ahora había algo más: determinación. El cazador empujó la puerta, que crujió al abrirse, revelando una larga escalera descendente. Un pasillo oscuro se extendía ante ellos, iluminado solo por la luz tenue de sus linternas. El aire era denso, cargado con un olor a moho y metal, y la sensación de estar siendo observados nunca desaparecía. Bajaron sin pronunciar palabra, el sonido de sus pasos resonando en la oscuridad, hasta llegar a una enorme sala subterránea. En su interior, enormes máquinas, cables, tubos y pantallas parpadeaban, creando un paisaje distópico y alienante. El laboratorio estaba en ruinas, pero sus cicatrices permanecían, como si aún hubiera vida dentro de sus entrañas. Aquí es donde todo comenzó, dijo el cazador,
mirando alrededor con una mezcla de repulsión y determinación. Aquí es donde nos convirtieron en lo que somos. Laura frunció el ceño, observando una mesa de operaciones vacía, cubierta con polvo. En las paredes, las manchas oscuras y las cicatrices de los experimentos anteriores eran evidentes. Esto es una pesadilla. El horror se reflejaba en su rostro. El cazador se acercó a una mesa central, donde descansaba un archivo sellado. Lo tomó con cautela, como si temiera lo que pudiera encontrar dentro. Lo que descubrí, Laura, es mucho peor de lo que imaginas. No solo buscan crear criaturas como Alejandro, buscan algo más, algo mucho más peligroso. Abrió el archivo, revelando documentos, fotos y gráficos sobre experimentos. La mayoría eran imágenes de personas transformadas, pero había algo más, algo que destacaba entre todo el horror que mostraban las páginas. Un nuevo tipo de transformación. Laura se acercó, horrorizada al ver las fotos. No son solo lobos, son híbridos. Sí, respondió el cazador, con un tono sombrío. Están creando una nueva raza, un ejército. No es solo sobre controlar a los hombres lobos. Buscan una evolución, uno que los haga indestructibles. Laura retrocedió, incapaz de procesar lo que veía. ¿Y qué se supone que debemos hacer con esto? El cazador la miró con firmeza. Detenerlo. Ya no somos solo víctimas. Ahora somos los únicos que podemos hacer algo al respecto. Tenemos que destruir todo esto. Un ruido sordo interrumpió sus palabras, proveniente de las sombras. Laura levantó la linterna, su pulso acelerado. De repente, una figura apareció, moviéndose con rapidez, deslizándose por el aire, como un espectro. Un hombre lobo. No era como los demás. Era más alto, más grande, con una apariencia más humana, pero con ojos rojos que brillaban con una intensidad peligrosa. ¿Qué quieren aquí?, gruñó la criatura, su voz distorsionada por la transformación. Laura dio un paso atrás, pero el cazador no titubeó. Venimos a detener esto. No permitiremos que sigas con tus experimentos. La criatura sonrió de manera macabra, mostrando sus dientes afilados. No pueden detener lo que ya está en marcha. La criatura se adelantó, sus ojos brillando con malicia. Este lugar será nuestra nueva casa. Y todos ustedes serán parte de nuestra nueva familia. El cazador levantó su arma, apuntando al hombre lobo, pero la criatura se movió rápidamente, atacando con una fuerza increíble. La lucha comenzó. Una batalla brutal llena de gritos, golpes y el sonido de las armas disparando en la oscuridad. Laura, sin pensarlo, corrió hacia las máquinas cercanas, buscando algo para ayudar. En su mente, la imagen de Alejandro apareció una vez más. El sacrificio que había hecho, la dolorosa elección, todo lo que había perdido. No podía ser en vano, no hoy. Con una determinación renovada, Laura se lanzó hacia la mesa de control, apretando botones y activando sistemas. Las máquinas comenzaron a zumbir, y el suelo tembló ligeramente. ¡Atrás!, gritó al cazador, quien se apartó de un golpe de la criatura. Un destello de luz emergió de las máquinas, y, de repente, toda la instalación comenzó a desmoronarse. Las paredes crujieron y comenzaron a colapsar, destruyendo todo a su paso. El ascenso del caos, el aire, ahora pesado con la humedad del amanecer, envolvía a Laura y al cazador, mientras se alejaban de las ruinas del laboratorio. La luz tenue del día parecía demasiado tranquila, casi burlona, después del desastre que acababan de presenciar. Sin embargo, Laura sabía que la calma era solo un espejismo. Algo más grande se estaba gestando en las sombras, y ella no podía apartar los ojos de ese horizonte lejano que prometía una tormenta aún peor. ¿Dónde vamos ahora?, preguntó Laura, mirando al cazador con una mezcla de incertidumbre y determinación. Sus manos aún temblaban, no solo por el miedo, sino por la adrenalina que seguía corriendo por sus venas. El cazador no la miró, sus ojos fijos al frente mientras caminaba con pasos firmes. Lo que hicimos no es suficiente. Todavía hay más que debemos desmantelar. Esto no ha terminado. Laura frunció el ceño, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué quieres decir? ¿Con eso? ¿Qué más puede haber?
Acabamos de destruir el laboratorio. El cazador se detuvo en seco y se giró hacia ella, su expresión grave. Esto no es solo sobre los experimentos. Esto es más grande, más antiguo de lo que imaginas. Los laboratorios son solo una parte del plan. Los verdaderos responsables están detrás de todo esto y siguen operando en las sombras. Y ellos no se detendrán. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad, que había luchado por evitar durante tanto tiempo, parecía rodearla por completo. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, su voz apenas un susurro. El cazador se acercó lentamente, mirando fijamente a sus ojos, como si tratara de transmitirle toda la gravedad de la situación. Son una organización secreta, con lazos que van más allá de lo que podemos entender. Han estado manipulando todo, desde el inicio de los experimentos hasta la creación de esa raza superior que vimos en el laboratorio. Ellos buscan algo más que control. Buscan el poder absoluto. Laura tragó saliva, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La rabia que había sentido por la muerte de Alejandro parecía volverse más fría, más calculada, al darse cuenta de que esto no era solo una venganza personal, era una lucha mucho más grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir destruyendo todo lo que encontremos? El cazador la observó por un momento, antes de asentir. Esa es la única forma. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos aliados. Personas que conozcan el alcance de este mal. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Laura al escuchar esas palabras. ¿Y a quién propones que pidamos ayuda? Si nadie sabe lo que realmente está pasando, ¿cómo podemos confiar en alguien? El cazador dio un paso atrás, tomando aire profundamente. Hay un grupo, más allá de la ciudad, que está al tanto de lo que ocurre. Están en contacto con aquellos que tienen información clave sobre los responsables de estos experimentos. Pero no es fácil llegar a ellos. Son reacios a confiar. No es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. ¿Un grupo?, preguntó. Laura, ahora más confundida que nunca. Había algo en sus palabras que la inquietaba. El cazador asintió lentamente. Sí, y si todo va bien, ellos nos ayudarán a dar el siguiente paso. Pero no tenemos tiempo. Cada minuto que pasa, esa raza superior se acerca más a lo que quieren lograr. Y si no los detenemos pronto, no quedará nada por salvar. Laura cerró los ojos por un momento, como si quisiera encontrar algo de paz en medio del caos. Abrió los ojos lentamente, mirando al cazador. Entonces, ¿qué estamos esperando? El cazador la observó con una mirada calculadora, un brillo de respeto en sus ojos. Ahora vamos a buscar a esos aliados. Pero debes estar preparada, Laura. Lo que descubriremos cambiará todo lo que sabes. Y si no estamos listos para lo que viene, no habrá marcha atrás. Laura asintió, su mente funcionando a toda velocidad. Sabía que no podía dar un paso atrás. Había perdido demasiado para rendirse ahora. Pero lo que él decía, lo que acababa de escuchar, la aterraba. Si lo que estaba en juego era realmente tan grande, si la amenaza era tan poderosa como la describía, entonces estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más oscuro de lo que habían visto hasta ahora. Con un último vistazo a las ruinas del laboratorio, Laura comenzó a caminar hacia lo desconocido. Un futuro incierto pero inevitable. El caos se acercaba, y su única esperanza era que, al final, podría detenerlo antes de que todo se derrumbara. El cazador, siguiéndola de cerca, sabía que el tiempo se agotaba. La sombra del mal que se cernía sobre ellos era vasta y poderosa. Y mientras ellos buscaban respuestas, las criaturas de la oscuridad seguían creciendo, esperando el momento perfecto para atacar. La batalla final estaba por comenzar. El umbral de la desesperación, la niebla matutina cubría el paisaje con una capa espesa, opaca, que apenas dejaba entrever las siluetas de las montañas a lo lejos. El frío calaba en los huesos, y el aire olía a tierra mojada, a humedad. Laura y el cazador avanzaban en silencio, cada paso resonando en la quietud del amanecer. No había ningún sonido que rompiera la calma, solo el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Sin embargo, el silencio era engañoso. En cualquier momento, sabían que podrían ser atacados. El enemigo ya estaba al acecho.
¿Estamos cerca?, preguntó Laura, su voz grave, preocupada. El cazador asintió sin mirar hacia atrás. Su rostro estaba tenso, como si cada movimiento suyo fuera calculado y precavido. Habían recorrido kilómetros, desde el laboratorio, adentrándose cada vez más en el territorio desconocido. Algo en el aire, algo oscuro y antiguo, parecía pesar sobre ellos. No estamos lejos. Su tono era firme, pero no transmitía la certeza que Laura esperaba. Se detuvo por un momento observando el horizonte. Pero este lugar, algo no está bien aquí. Laura frunció el ceño, notando el cambio en su tono. Había algo en sus palabras que la hizo sentirse aún más incómoda. Miró a su alrededor, pero lo único que veía era una interminable extensión de bosque y niebla. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su mente girando, tratando de encontrar una lógica detrás de sus palabras. El cazador dejó escapar un suspiro profundo y se acercó a ella, bajando la voz. Este es un lugar prohibido. No debería existir, pero aquí estamos. Y no estamos solos. Sus ojos se entrecerraron, como si percibiera algo que ella no podía ver. La oscuridad se mueve en este bosque. Ya hemos cruzado el umbral. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Aunque no podía ver nada, sentía la presencia de algo malvado, algo que los observaba desde las sombras, algo con intenciones no humanas. ¿Qué está esperando?, susurró Laura mientras su respiración se volvía más rápida. La tensión en el aire era palpable. El cazador permaneció en silencio, observando cada rincón del bosque, cada árbol, cada movimiento que podría haber pasado desapercibido. De repente, se giró hacia ella, su rostro sombrío. No lo sé, pero debemos estar listos. Ellos sabrán que venimos. Un crujido resonó detrás de ellos, como si algo grande se moviera. Entre los árboles, ambos se giraron al instante, sus armas listas. La niebla parecía espesar aún más, tragándose las sombras como si no quisiera dejarles ver lo que se aproximaba. De repente, una figura emergió de entre la niebla. Alta, con una postura erguida y con los ojos brillando con una intensidad inquietante. No era humano, no completamente. El cazador apretó los dientes, sus ojos llenos de furia y temor. «No puede ser», murmuró. La figura avanzó lentamente hacia ellos, y Laura sintió como el terror comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Aunque no lo entendiera completamente, sabía que esa criatura no estaba allí por casualidad. Ellos estaban en el centro de algo mucho más oscuro de lo que pensaban. «¿Quién eres?», preguntó el cazador con voz firme, aunque su cuerpo estaba tenso, listo para actuar. La figura sonrió, una sonrisa cruel que revelaba colmillos afilados como cuchillas. No respondía, pero el aire alrededor de ellos comenzaba a llenarse de una energía pesada, densa, que dificultaba la respiración. Laura dio un paso atrás, nerviosa, pero se mantuvo firme. El cazador, con un movimiento rápido, se preparó para atacar. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, la figura levantó la mano y el aire a su alrededor se distorsionó, creando una especie de campo invisible que lo detuvo en minutos seco. «¿Creen que pueden detenerlo?», dijo la criatura con una voz profunda y grave. La niebla parecía responder a sus palabras, como si se agitara y se volviera más densa. «Ustedes no comprenden lo que han desatado». Laura sintió el corazón latir con fuerza, pero algo en sus palabras la perturbó más que cualquier amenaza física. «¿Qué has hecho?», dijo el cazador, su tono lleno de rabia. La criatura simplemente sonrió más ampliamente, sus ojos ahora completamente amarillos. Se acercó un paso más. Lo que comenzó en ese laboratorio, lo que desataron, es solo el principio. El caos está por llegar. Y no hay nada que puedan hacer para detenerlo. La tensión creció en el aire. El frío parecía profundizarse mientras la figura avanzaba aún más, como una sombra que engullía todo a su paso. El cazador, con los dientes apretados, susurró: «Prepárate, Laura. Esto no es más que el comienzo de lo peor». El terror se apoderó de Laura mientras veía cómo la figura levantaba la mano, y la oscuridad a su alrededor comenzaba a volverse aún más densa. La batalla por la supervivencia acababa de comenzar, y no sabían si tendrían la fuerza para resistir lo que estaba por venir. La llegada de la noche.
Eterna, el viento comenzó a aullar, arrastrando consigo hojas secas y ramas quebradas. La criatura frente a ellos parecía más que nunca una sombra viva, una manifestación de la oscuridad misma. Los ojos amarillos brillaban, con un resplandor inquietante mientras su figura continuaba avanzando lentamente hacia Laura y el cazador. Era imposible ver su rostro completo, pero la sensación de que no eran bienvenidos en este lugar se hacía más palpable a cada segundo. Laura apretó los puños, sintiendo la frialdad de la niebla calar en sus huesos, mientras el cazador se mantenía inmóvil, observando a la figura con una intensidad feroz. Sabía que no podían ganar si se mantenían en ese terreno. La oscuridad de ese lugar les estaba jugando en contra. «¿Qué quieres?», preguntó el cazador, su voz grave, desafiante, aunque con un atisbo de miedo que no podía disimular. La figura sonrió con una crueldad que heló el aire. Sus labios se curvaron de forma casi inhumana, revelando los colmillos afilados y su sed de sangre. «Lo que quiero es muy simple», respondió la criatura con voz profunda. «Lo que deseo es que ustedes dos comprendan la magnitud de lo que han desatado. Ustedes, humanos, creen que pueden cambiar el curso de las cosas, pero ya está todo predestinado». Laura se tensó, sintiendo un nudo en el estómago. No era solo una amenaza vacía, algo de verdad había en sus palabras. El cazador apretó el mango de su arma, pero se mantenía en su lugar, analizando a la criatura, buscando la forma de reaccionar. «¿Predestinado?», Laura preguntó, incapaz de contener su curiosidad. «¿Quién eres en realidad? ¿De dónde vienes?». La figura se rió, una risa áspera y macabra que resonó en la espesura del bosque. Sus ojos brillaron más intensamente. «Yo soy solo uno, de los muchos que han existido en las sombras. Pero, si quieres una respuesta, puedes llamarme el Heraldo. He sido enviado para preparar el camino para lo que está por llegar. La oscuridad no solo ha estado esperando, sino que ya ha comenzado a caminar entre ustedes». La palabra Heraldo retumbó en la mente de Laura como una advertencia. Algo más grande, algo mucho más antiguo y siniestro, estaba tomando forma. Lo 1900, que había comenzado como una misión de venganza personal contra aquellos que los habían manipulado, ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. El cazador dio un paso hacia adelante, sin apartar los ojos de la criatura. «Si eres el Heraldo, ¿qué significa eso para nosotros?». Su voz estaba teñida de desesperación contenida. «¿Qué se avecina?». El Heraldo se detuvo, su sonrisa se desvaneció, y por un momento, la atmósfera se volvió aún más tensa. La criatura levantó una mano, señalando el cielo gris y pesado que parecía opresivo. «Lo que se avecina es la noche eterna, el principio del fin. Los experimentos, la manipulación, todo ha sido solo un preludio. Pero ahora, los que me enviaron ya han comenzado a liberar la verdadera fuerza, la fuerza que desataron hace siglos». Laura retrocedió, dándose cuenta de la gravedad de sus palabras. Los experimentos, los seres superiores, la oscuridad que había sentido en su interior durante todo este tiempo. Todo eso tenía un propósito mucho más grande de lo que podía imaginar. «No nos vas a detener», gritó el cazador avanzando, con una determinación feroz, pero el Heraldo levantó un dedo, como si estuviera rechazando su desafío. «Lo que se avecina no depende de mí, ni de ustedes. Yo soy solo un mensajero, pero puedo ofrecerles una oportunidad, unirse a nosotros y sobrevivir, o resistirse, y ser aplastados por lo que está por llegar». Laura y el cazador intercambiaron una mirada rápida. Sabían que no podían ceder. No, podían ser parte de lo que estaba por llegar. «Lo que sea que estés planeando, no nos detendrás». Laura habló con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. El Heraldo la observó durante unos segundos, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y desdén. «Veremos qué tan fuerte es esa resolución cuando los veas caer a todos a tu alrededor». En un abrir y cerrar de ojos, la figura se desvaneció entre la niebla, como si nunca hubiera estado allí. La calma volvió de golpe, pero era una calma pesada, inquietante. La sensación de que el verdadero peligro estaba aún por llegar hizo que el aire se volviera aún más irrespirable. Laura y el cazador permanecieron en silencio,
procesando lo que acababan de escuchar. No importaba lo que enfrentaran, sabían que el desafío que les esperaba era más grande de lo que podían imaginar. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó el cazador, girándose hacia Laura. Ella asintió con firmeza, el miedo y la incertidumbre ardiendo dentro de ella, pero también una determinación inquebrantable. Sabía que lo que se avecinaba sería la mayor batalla de su vida. Sí, lo estoy, y vamos a luchar hasta el final.